espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yadira Guadalupe Hernández Bonifaz. Soy alumna de la Universidad Valle del Grijalva de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estoy en la licenciatura en Administración de Empresas. El tema que me tocó explicarles el día de hoy es acerca de la estadística, materia que es impartida por la maestra Alicia Verónica Hernández Barreras. A continuación les daré el concepto de lo que es estadística. Concepto de estadística. Cuando hablamos de estadística nos referimos a la ciencia que se encarga de la obtención, la clasificación y el análisis de datos, para organizarla, describirla y facilitar su entendimiento, e informar de los datos encontrados. Asimismo, recopila, ordena y analiza los datos con la finalidad de explicar el comportamiento actual. La estadística puede aplicarse de muchas maneras, como también es una parte de las matemáticas que se encarga de la organización y resumir y analizar datos, así como hacer inferencias y obtener conclusiones válidas sobre la realidad y tomar decisiones basadas en el análisis. Tipos de estadística. Estadística descriptiva. Es aquella que se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos. Es la técnica que se va a encargar de la recopilación, presentación, tratamiento y análisis de los datos, con el objetivo de resumir, describir las características de un conjunto de datos y por lo general se representan en forma de tablas y gráficas. La estadística inferencial es la que busca plantear y resolver problemas específicos o hacer precisiones a partir de los datos. Es un conjunto de métodos utilizados para saber algo acerca de una población basándose en una muestra llamada también inductiva. Busca llegar a una conclusión, presenta y analiza los datos para sacar sus propias conclusiones. Concepto de variable. Una variable es una característica de una muestra o población de datos que pueden adoptar diferentes valores. Cuando hablamos de una variable en estadística, estamos hablando de una cualidad que generalmente adopta forma numérica. Por ejemplo, la altura de Carlos es de 1,64 centímetros. La variable estadística está medida en centímetros. Como bien lo decíamos, población es el universo de los individuos o datos a estudiar, es decir, son todos los representantes de una cierta característica. Una muestra es un subconjunto de una población que la representa de manera precisa. Se utiliza muestras debido a que es más sencillo trabajar con una menor cantidad de datos y se puede obtener información general sobre la población a partir de una muestra. El muestreo probabilístico es aquel que se basa en el principio de la equiprobabilidad, es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para una muestra, por lo que se obtiene una muestra representativa. El muestreo no probabilístico es cuando se requieren sujetos que cumplan con ciertas características. Es necesario seleccionarlos siguiendo ciertos criterios y procurando en lo posible que la muestra sea representativa. Muestreo aleatorio simple es aquel que se asigna un identificador a cada sujeto y se utiliza en algún método mecánico de selección aleatorio. El muestreo estratificado es aquel que se consideran categorías típicas entre sí y se aplica un método de muestreo aleatorio simple reduciendo el error muestral. El muestreo por conglomerado es la unidad muestral o es un grupo de elementos de la población que son los que se eligen de manera aleatoria. El muestreo por juicio y conveniencia es el tipo de muestreo en el que el investigador elige a su población de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Los tipos de variables. Entre ellas está la variable cualitativa. Las variables cualitativas son las nominales y las ordinales. Las nominales, como su nombre lo dice, ordena datos según su característica, y la ordinal ordena datos de acuerdo a las necesidades. Las variables cualitativas expresan calidades o condiciones, pueden ser nominales u ordinales. Las nominales asumen valores que representan categorías sin importar el orden en que se las enumeren. Por ejemplo, raza, nacionalidad, color de ojos, género, etc. La variable ordinal asume valores que representan categorías en las que el orden es importante.
son aquellas variables que indican atributos o cualidades que se expresan con palabras y cuyas categorías se ordenan jerárquicamente. La variable cuantitativa son las de intervalo y razón. Las de intervalo, como su nombre lo dice, se caracteriza por tener intervalos decimales, y las variables de razón poseen números enteros o características propias. Las cuantitativas discretas es cuando se toman valores aislados, por ejemplo, el número de amigos. Cuantitativas continuas es cuando entre valores cualquiera puede haber valores intermedios, es decir, se toman todos los valores de un determinado intervalo. Por ejemplo, el peso de las personas. Intervalo de clase. Estos se emplean cuando las variables toman un número grande de valor, como las variables continuas. Estos se agrupan en intervalos de la misma amplitud y se les llama clase. Posteriormente se le aplica una frecuencia. El límite de clase está determinado por el límite inferior y el superior, que quiere decir la distancia entre ellos. Concepto de frecuencia. En estadística, la frecuencia es el número de veces que el valor de una variable se repite. Se distinguen dos tipos principales de frecuencia, entre ellas la relativa y la absoluta. La frecuencia relativa es aquella que se determina al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La suma de todas las frecuencias es igual a 1. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor menos la suma de las frecuencias. Es igual al número total de datos. La frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores numéricos. La frecuencia relativa acumulada se obtiene al dividir la frecuencia acumulada entre el número total de datos. Medidas de tendencia central. La medida de tendencia central se usa principalmente como apoyo para otras metodologías y fórmulas. Una de las características de ellos es la necesidad de poder interpretar los datos y dar soluciones a los problemas con los que se encuentra. La media aritmética para datos agrupados y no agrupados es el valor obtenido por la suma de todos los valores entre el número de datos. Para ambos casos, la media representa el promedio total de los datos, es decir, para datos agrupados, su valor determina en función de la cantidad y el tamaño de los intervalos de los datos. La mediana para datos agrupados y no agrupados, como su nombre lo dice, es el número del valor que se encuentra en medio de los datos, una vez que se ordena. Para ambos casos, la mediana se obtiene ordenando los datos de manera jerárquica, ya que depende de la posición de los datos. La moda es el dato que más se repite en una serie numérica. La media geométrica es una medida que se utiliza para mostrar cambios porcentuales. El promedio móvil es un procedimiento de cálculo que se categoriza pronóstico en serie de tiempos. Los deciles, cuartiles y percentiles se utilizan para ordenar datos de mayor a menor. Los cuartiles son valores que dividen los datos ordenados en 4 partes. Los deciles son los datos ordenados en partes iguales, 9 divisiones. Los percentiles son los datos que se dividen en 99 percentiles, es decir, divisiones. Estas medidas se utilizan para ordenar datos de mayor a menor o viceversa, con la finalidad de poder realizar cálculos y poder organizar datos para su mejor interpretación. Medidas de variabilidad o dispersión. Rango. El rango es la diferencia de datos entre el dato mayor y el menor. Es la distancia que existe entre ellos. Mientras mayor sea el rango, mayor es su dispersión, y entre menos sea, hay menor dispersión. Desviación media es un conjunto de datos en la media aritmética o el promedio. La distancia entre cada valor de datos se llama desviación, es decir, lo que separa el valor de la media. La desviación media frecuencias simples es cuando los datos se agrupan en tablas con frecuencias simples. La varianza de datos agrupados es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística.
La desviación estándar se utiliza cuando se trata de analizar datos de una población y con la letra S si se trata de una muestra. El coeficiente de variación sirve para comparar variabilidades de dos conjuntos de datos en casos de ya sea de población o muestra. Asimetría es una medida de distribución con respecto a la media. Esta se ocupa y se utiliza sin la necesidad de realizar representaciones gráficas. El coeficiente de asimetría de Fisher se utiliza cuando existe proximidad en los datos con respecto a la media. Cuanto es mayor la suma de la fórmula, mayor es la asimetría. El coeficiente de asimetría de Pearson se utiliza cuando se requiere medir la media y la moda respecto a la dispersión de los datos. Para estos procedimientos se utilizan en distribuciones unimodales y que son simétricas. El coeficiente de asimetría de Bowley se utiliza como referencia de los cuartiles para determinar si existe simetría o no. Todos los datos deben ser similares. La kurtosis es una medida que nos ayuda a observar qué tan grande es la curva o qué tan pequeña en cuanto a la distribución de los datos. El coeficiente nos ayuda a comprender qué tanto se acercan los datos a la media. En la kurtosis se mide mediante el promedio de la diferencia entre cada dato y la media, y se divide entre la desviación típica.